Católica Internacional, hermanos de Julis Católico, hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor, hermanos de Baltimore Express Radio. Nosotros somos Radio Católica Internacional. Este es un programa, nuestra música. Hoy es un día especial, un programa especial. Tenemos la presencia del doctor Juan Bosco Abascal Carranza, que nos viene a hablar sobre cómo lograr tener hijos triunfadores en la vida. Así es, doctor. Bueno, adelante, doctor. Pero bueno, los hijos no se tienen. Los hijos son como los barcos. Ajá. ¿Sí? No tienen sentido si no van al alta mar y si no llegan a buen puerto. Okay. Entonces no es algo que se tiene, es algo que se lanza. Y yo digo siempre, abrázalos estrechamente, enséñalos a volar y después, go, mándalos a su destino. Despréndete de ellos. Los hijos no son para ti, son para Dios, para el hermano, para la ciencia, para el heroísmo, para cubrir una vocación histórica, pero no son propiedad de los hijos. Eso es un concepto es muy importante aclararlo, ¿no? A ver, entonces vamos a comenzar por diferenciar en este bloque lo que son los diferentes tipos de argumento vital, de argumento de tipo novelístico, por así decirlo, que una familia puede desarrollar en sus hijos. En general, la gran mayoría de las parejas, de las familias del día de hoy, generan lo que llamamos hijos perdedores. Argumento perdedor. También generan una buena cantidad de trepadores, una cantidad no despreciable de empatadores, un número pequeño de ganadores y un número ínfimo, casi irrelevante, de triunfadores. Diferenciando, un perdedor es una persona que abandona los estudios. En México las cifras son espectaculares, son terribles. De cada 100 niños que empiezan la primaria, probablemente uno llega a la facultad y todavía un mínimo porcentaje logra recibirse, titularse, y un porcentaje todavía menor ejercer de modo honesto y productivo. Entonces, un primer elemento del argumento perdedor es el abandono de los estudios por la causa que sea. Muchísimas familias y personas alegan pobreza. Pues no es cierto. Si yo conozco una familia pobre en la niñez, fue la mía. Nosotros fuimos una familia muy numerosa, de 12 hijos. Mis padres en los primeros años de nosotros fueron muy pobres, con una pobreza no extrema, no indigna, pero sí una pobreza, digamos que yo me comí mi primer bistec completo por ahí de los 11 años, ¿no? Por primera, y fue una fiesta nacional, imagínate. Sí. Creo que esa vez alcanzó un cachito para todos, ¿no? Entonces, a nosotros los que no nos vengan con el cuento de que la pobreza impide el estudio, porque el que quiere triunfar en la vida tiene un objetivo fundamental, y es la sabiduría, el conocimiento. ¿Para qué Dios nos dio la inteligencia? ¿Cuál es el objeto formal de la inteligencia? La verdad. La búsqueda de la verdad. Llegar a la verdad. Sí. ¿Sí? Y el perdedor no le interesa la verdad. Al perdedor le interesa sobrevivir, nada más. Le interesa lo inmediato. No ve más allá de la longitud de su nariz. No se da cuenta que si él se interesara realmente por la sabiduría, por el conocimiento, por la ciencia, por la filosofía, por el saber, por todo lo que implica ser inteligente, podría salir de su miseria. Y eso fue lo que pasó con toda mi familia. Nosotros pudimos salir de la tremenda pobreza en la que se desarrollaron nuestros primeros años gracias a la tenacidad de mis padres por atizar, por darle comburente al combustible que traíamos todos en el corazón del deseo de conocer la verdad. Entonces fue el conocimiento el que nos fue permitiendo tener cada vez mejores niveles de vida. Nunca aspiramos a la riqueza, ni ninguno de nosotros es rico, ni vive de sus rentas, todos trabajamos al día, vivimos al día, pero hemos logrado un nivel de dignidad que solamente da el conocimiento, la búsqueda de la sabiduría, cosa que no tiene el perdedor. Tampoco tiene el empatador. El empatador es una persona que se pasa los primeros 20 años de su vida, o 40 tal vez, buscando riqueza, fama, poder, y luego la segunda mitad de su vida, que es bien corta, pues se la pasa curándose
por todo el esfuerzo que tuvo que hacer, Sí. ¿no? ¿Sí? Entonces toda la lana que juntó, todo lo que ganó, pues se lo gasta porque le costó un par de familias, le costó un aneurisma, un infarto cerebral o un infarto cardiovascular, porque el esfuerzo fue brutal. Otro que abunda demasiado en México sobre todo es el argumento trepador. Ajá. Es el que aspira a tener poder sobre los demás y hace de los demás un escalón. Yo puedo decir que ahorita en mi país, en mi patria, la que amo, y la amo porque conozco su historia, y Sí. la historia de México que yo conozco no es lo que otros 120 millones de compatriotas desconocen. Ahora en el mes patrio yo espero volver a estar aquí con ustedes y que me hagan preguntas de la otra historia, de la verdadera historia, ¿sí? Ajá. En donde puedo decir, No la historia oficial no de la los historia libros oficial de de texto. los libros de texto, donde nos pintan héroes que son traidores, como Benito Juárez, por ejemplo, El padre que no es padre de la patria. el padre que no es padre de la patria, Miguel Sí. Hidalgo y Costilla, que fue un simple asesino, Así cuyo es. único mérito fue arrepentirse antes de que lo fusilaran. Sí. Y todos los que verdaderamente son nuestros héroes, pues nadie los conoce, están como el novio Ajá. de Nadia Comaneci. Ajá. Nadie los lo conoce. Lo conoce. Así es. Entonces, volviendo al punto, el Ajá. triunfador tiene pasión por conocer. Ninguno de los demás tiene esa pasión. Y otra pasión del triunfador es la pasión por el bien, Ajá. por el bien honesto. Los otros cuatro tienen pasión por el bien utilitario. Dinero, poder, fama, riquezas, o por el bien deleitable, placeres, diversiones, antros, chupe, sexo, pornografía, diversiones, viajes, ¿sí? Etcétera. Entonces, todos los no triunfadores siempre van a buscar pasársela bien, y todos los triunfadores vamos a buscar ante todo el bien, la verdad, la belleza y la unidad con nosotros mismos y la unidad con el prójimo, y ante todo y en primer lugar la unidad con Dios. Exacto. En cambio, el perdedor, el trepador, el empatador y el ganador siempre van a estar enfocados a cualquier cosa excepto a los valores verdaderamente más valiosos de la existencia, que son cuatro. Los cuatro valores que son la obsesión, el target, la meta, la diana del triunfador son, en primer lugar, como lo dije, la verdad, sabiduría, conocimiento, saber. Segundo, el bien honesto, ¿sí? No el bien utilitario o bien deleitable. Tercero, la belleza, que hoy está ausente de la mayor parte de los rincones de la tierra. ¿Cómo extraño la belleza? Ahora se rinde culto a la fealdad, a lo espantoso, a lo estrambótico, a lo horroroso. Sí. Como esas figuras gordas de un tal Botero, ¿no? Que nada más las ve uno y dan ganas de no volver a comer, ¿no? Entonces, Sí. y finalmente el valor de la unidad consigo mismo, con los seres que uno ama y con Dios. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr que un hijo quiera ser triunfador? Ajá. A ver, aquí me voy a ir más despacito porque quiero que me escuchen con atención y que procuren las personas que me están haciendo el honor de escuchar esto, que se fijen muy bien en las palabras que voy a explicar, porque es un concepto extremadamente difícil, sobre todo si nunca se ha escuchado. Primero pongo ejemplos para que después sea más fácil entenderlo. Las mamás quieren que los hijos sean obedientes, quieren que hagan su tarea. La obsesión, que recojan su cuarto, que levanten sus tiliches, que no dejen los juguetes tirados en el suelo, ¿sí? Que recojan sus cosas, que la zona donde viven, su habitación, su cuarto, pues esté levantado, esté la cama tendida, la ropa sucia en su lugar, qué sé yo. La obsesión de las madres parece más bien la obsesión de una jefa de control de calidad, que se la pasa diciendo levanta, arregla, pule, limpia, trapea, acomoda, sacude, ¿sí? Y no, esto es terrible. La mamá quiere que sus hijos hagan, el papá quiere que sus hijos hagan, y esa es justamente la mejor manera de lograr que nuestros hijos no sean triunfadores. Buscar que el hijo haga.
Que sea puntual, que sea obediente, que sea trabajador, que sea deportista, que no le entre a las drogas, al alcohol, al sexo prematuro, que cumpla con sus tareas, que cumpla con los respetos que le debe a todo mundo, y se la pasan dando órdenes, leyes, consejos, mamá bruja, castigos. Se llama madre bruja. Madre bruja. Madre bruja. Hace a sus hijos galleta de jengibre y después se los come. Literalmente, como en los cuentos de Andersen y todos los autores famosos de los cuentos de brujas. Sí. Literalmente. Yo me encuentro bueno, sí, me encontraba. Mónica era una madre bruja. Aquí las cosas son derechitas. Después de un año de aprender, Mónica ha pasado a ser una madre educadora. ¿Cuál es la diferencia entre una madre bruja o una madre autócrata? Entre un padre autócrata o un padre ogro o un padre manipulador o una madre controladora de la calidad física, de la calidad visible, externa de la vida de sus hijos. La diferencia se dice así muy fácilmente, pero se aterriza en la vida diaria con mucha dificultad. La madre que fabrica hijos triunfadores no hace que sus hijos hagan, hace que sus hijos quieran. La diferencia es astronómica. Es de extremo a extremo de la galaxia. Del lado izquierdo, del lado oscuro de la fuerza, por decirlo en lenguaje cinematográfico. O como lo escribía San Ignacio, ¿no? La bandera de Cristo y la bandera de... Bueno, San Agustín, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. La ciudad de Dios, sí. En la ciudad del hombre, la madre y el padre ogros, brujos, manipuladores, chantajistas, autoritarios, devoradores de su propia prole, hacen que sus hijos hagan. Para lo cual se imponen, gritan, castigan, amenazan, golpean, ofenden, humillan, comparan y luego se quejan de que los hijos se echaron a perder. Y cuando yo les digo, señora, pues es que usted lo fabricó. ¿Cómo que yo tengo la culpa y todavía le tengo que pagar la consulta? ¿Por ofenderme? Pues si yo vine aquí que me dijera qué hago. Bueno, pues a ver, señora, le voy a hacer una pregunta, o señor, ¿usted sabe cuál es la definición de locura? No, pues no soy psicólogo ni psiquiatra, no la sé. Pues mire, le voy a dar la definición de locura más brillante que yo he escuchado de un genio. Y me refiero a Albert Einstein. Usted, señora, me ha dicho aquí en esta consulta que le ha dicho a su hijo que obedece, flojo, igualito que tu padre. Ya me dijo usted que se lo ha dicho 1001 veces, ¿no? Sí, doctor, 1001 veces y más se lo he dicho. Y el enano no entiende. Eso del enano luego lo comento, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, a ver, señora, usted por ahí de la vez número 428, antes de llegar a la 500 o antes de llegar a la 1000, ¿no se puso a pensar que usted está reverendamente loca? ¿Cómo loca? No me insulte, doctor. A ver, señora, no la estoy insultando, la estoy definiendo. Decir que esta superficie es de vidrio, no estoy insultando, estoy definiendo que es de vidrio. Cuando yo digo que usted está loca, me atengo a lo que diría de usted Albert Einstein. ¿Qué dijo ese señor? Pues mire, ese señor dijo que la locura consiste en hacer siempre las mismas cosas, esperando encontrar un resultado diferente. No sé por qué me recuerda a México. Si usted, señora, ya le dijo 1000 veces a su hijo que obedezca y el hijo no obedece, quiere decir que la que está metiendo la pata es usted. Porque si hubiera podido dar cuenta, no a la vez número 1001 vez, sino a la vez 425. Entonces, ¿qué puede usted hacer diferente que no sea gritar, ofender, humillar, castigar, reprender, comparar, ¿no? Dar con la chancla, con el cinturón, coscorrones, ¿sí? Y todo eso que usted hace todos los días y además enfurecida, enojada, indignada y con los nervios de punta. Y estos no entienden. Ahora me viene la imagen de Jorge Falcón con los perros así parados. ¿Sí? Y luego muchas dicen, no, lo que pasa es que con estos hijos estoy pagando los pecados de mi juventud. ¿Sí? O igual, no, es que abuelearon, salieron igualitos que mi suegra, ¿no? O salieron igualitos que el papá, ¿no? Pues hijos crecidos, trabajos llovidos y todas las cosas que se suelen decir en los casos en donde los padres no se dan cuenta porque no saben que con todos estos absurdos procedimientos
que lo resumo en la palabra ser autócrata, mandón, autoritario, ofensivo, enojón, no están logrando hacer lo que conviene para lograr hijos triunfadores. Y lo que conviene es cambiar el paradigma. A partir de hoy, queridos radioescuchas, no busquen que sus hijos hagan, busquen que sus hijos quieran. ¿Y ahora cómo le hago? Bueno, pues entonces por favor vayan esta tarde a mi conferencia en San Agustín. San Agustín a las 7. A las 7 para que aprendan bastante de cómo hacer que los hijos quieran. Pero para empezar voy a decir lo que no se debe hacer. O sea, ¿cuáles son los 4 errores más graves que nos impiden lograr que nuestros hijos quieran? Y luego voy a dar unas 10 o 12 reglas para lograr que nuestros hijos quieran. Primero, ¿cómo impedimos que ellos decidan querer lo que es bueno? Decidan querer lo que es su propio bien. ¿Cómo impedimos con nuestros propios errores los padres que ellos abracen la pasión por la verdad, abracen la pasión por el estudio, abracen la pasión por el bien, por la belleza y por la unidad? Hay 4 errores fundamentales. El primer error de la madre mexicana, latina y hasta gringa o francesa, típicas, son retirar el afecto sensible cuando nuestros hijos, según nosotros, se portan mal. Cuando el hijo se porta mal, entre comillas, lo primero que hace la madre es enojarse con él. Y la madre ignora que al retirar el afecto está bajando el nivel de oxígeno en la sangre del niño. ¿Sí? Literalmente le está chupando la sangre. El niño, si pudiera decirlo, lo diría así: madre, ámame cuando peor me porto, porque es cuando más te necesito. Pero el modelo mexicano, el modelo de autoridad latino y en general mundial, es que si el niño se porta mal, la madre le retira el afecto. Le deja de hablar, pone jeta, lo van a encerrar a su habitación, le da un zape, lo insulta, lo agrede, lo ofende. Claro, se siente culpable y luego va y le pide perdón, lo cual acaba por darle al hijo el poder de manipular a la madre. Entonces, el primer gran error es retirar el afecto. Entonces, si tu hijo se porta mal, la mejor manera de que se siga portando mal, síguele retirando el afecto. Síguete enojando con él, síguele gritando y ofendiéndolo. Hay un descubrimiento científico que voy a transmitir de la mejor manera posible. No tiene más de 25 o 30 años este descubrimiento, que dice así: la caricia condicional negativa, o sea, dejar al niño sin afecto o darle una agresión, aunque sea leve y no se diga si es fuerte, se llama caricia condicional negativa, no solo no modifica la conducta para bien, sino que refuerza la conducta que pretendemos eliminar y desalienta la conducta que queremos instalar. Por esa razón, los padres que retiran el afecto a sus hijos cuando ellos se portan mal son los hacedores de criminales, de psicópatas, de narcopolíticos, de violentos, de abusadores, de violadores, de criminales, de maldades, porque no saben justamente el efecto, no conocen el efecto de retirar el afecto y de dar caricias negativas. Están fabricando un futuro trepador, un futuro perdedor, queriendo encontrar o queriendo formar un hijo ganador. Hermano, dentro de esto, porque aquí es muy común este famoso time out, ¿cómo le dicen aquí? Time out. Terrible. Es terrible, es eso como no es cerrar, aconsejable. no, es cerrarle las llaves de los pulmones. Ojo, tú hermano, pones a un hijo en time out y le cierras la llave del oxígeno y lo estás intoxicando, le estás causando cáncer, le estás causando depresión, le estás causando deseos de suicidio. A ver, en los últimos 10 años la tasa de suicidios de jóvenes y de niños se ha disparado al 400%. Y la base de este suicidio, que son oleadas de suicidas, está fundamentado en la seguridad de haber perdido el amor de los padres, o cuando menos de uno de los dos. ¿Por qué? Porque me porté mal, entonces no merezco vivir, no siento su amor. Es algo traumático, es que traumático, marca en el alma del niño. La marca con una pérdida de la intención de vivir, del entusiasmo, de la alegría,
Porque además ese time out o ese castigo o ese enojo Pues de la golpe. madre, ¿sí?, produce toxinas en el cerebro de nuestros hijos. Y estas toxinas carcomen los órganos más débiles de nuestros hijos. Cualquiera de ellos, los pulmones, el hígado, el páncreas, el corazón, el cerebro, lo que sea. Y esa debilitación, ese debilitamiento del sistema inmunológico, a la larga, y a veces no tan a la larga, va a producir enfermedades muy graves, o suicidio, o depresión, o personas que aunque tengan una larga vida, van a ser personas improductivas, neuróticas, inestables, ofensivas, alcohólicas, fumadoras, tomadoras y llenas de vicios, porque no se aman a sí mismos, porque jamás tuvieron el amor auténtico y verdadero de los padres. Por esa razón, en tesis contraria a lo que acabo de decir, sostengo que solo quien se siente amado puede ser educado. De hecho, hoy voy a desarrollar ese tema. ¿Tú quieres educar a un hijo? Muy bien, no lo ames, nada más. Eso no basta. Eso es el 1% del factor educativo poderoso. Lo que verdaderamente va a lograr educar a nuestros hijos es no que sepan que son amados, sino que lo sientan. Y para esto existe lo que se llama fórmula nutricional básica. ¿Tú sabes cuál es la fórmula nutricional básica? No. La fórmula nutricional básica está formada por 3 letras. C, T, R. C de caricias, T de tiempo, R de reconocimiento. Las madres dan caricias pero agresivas, enojadas. Y cuando están enojadas no solamente agreden, sino que retiran las caricias. Por partida doble le parten la madre al niño. Literalmente es la madre la que le parte la madre al niño, al darle caricias negativas o al retirarle las caricias. Las caricias deben darse siempre y nunca ligadas a la conducta de los niños, ni del marido ni de nadie. Las caricias son verdaderamente nutrientes cuando se dan porque sí, gratis, incondicionales, como el amor de Dios. Como el amor de Dios, así. Es reflejo. Es reflejo del amor de Dios. Muy Dios. buen comentario, hermano Sí. Manuel. Perfecto. Dios no nos ama porque nos portemos bien. Es más, Dios nos amó más que nunca cuando estábamos en pecado original. Es ahí cuando Él promete el Redentor. Sí. Cuando peor estábamos, cuando más lo necesitábamos, es cuando más nos brindó la incondicionalidad de su amor. Entonces, el modelo divino, el modelo cristiano, nos sirve para entender que cuando peor se porta un hijo, por lo que sea y del modo que sea, es cuando más necesita del amor de sus padres. Ahora, hay que distinguir entre amor y complicidad. Y este amor incondicional de CTR, caricias, tiempo y reconocimiento, debe ir acompañado de un segundo factor. Y voy a señalar el segundo error que los padres cometen. Sobre todo los padres de hoy, es terrorífico. No quieren, no se atreven a poner límites. Me dice esta mañana un papá, es que ya le dije que no juegue 7 horas el PlayStation. ¿Cómo le hago si no obedece? Saca el PlayStation de tu casa y que nunca lo vuelva a ver. Uy, no, se me va a armar la gorda. Ahora le tenemos miedo a los hijos. Les tenemos miedo reverencial a los hijos. Sí. Cuando yo era niño, pues a lo mejor le teníamos miedo reverencial a los papás, pero ahora es al revés. Sí. Entonces, esos hijos dictadores, ¿no? Hijo dictador. Sí. ¿Sí? Por esa razón, el padre que me esté escuchando, la madre que me está escuchando, atrévanse a poner límites a fuerza, la fuerza sin fuerza física violenta, la fuerza que nos da la certeza de que el límite educa a nuestros hijos. A ver, para que un río sea río, ¿qué necesita? Riberas, para que un cauce, Sí. para que una presa irrigue millones de kilómetros cuadrados, pues necesita estar contenida en los límites de la presa, ¿sí? Para que el agua podamos tomarla, necesita estar contenida en los límites del envase. Así de simple. Lo que es verdadero en el mundo de la física y de la astronomía y de cualquier ciencia, en el caso de la vida humana tiene más fuerza que en ningún otro lado. Nuestros niños necesitan límites. Y los límites a veces, a cierta edad, no se negocian.
se imponen con la autoridad que nos dio Dios para educar a nuestros hijos. Eso es a lo que se refiere la Biblia cuando marca la palabra vara. La Biblia no se refiere a darle de varazos a los niños, como dicen las sectas protestantes. No, la vara es la medida de la autoridad. La caña. Exacto, Sí. es el límite Sí. que el niño no puede traspasar. Ahora, Ajá. si lo traspasa, se cobran las consecuencias con elegancia cordial, con buen humor. Tú lo hiciste, tú lo pagas. Tiraste la leche, ya no hay leche. ¿Sí? Sí. Te reprobaste 3 materias, nosotros nos vamos a Hawái o nos vamos a Tucson de vacaciones y tú te quedas a pagar tus materias. No hay necesidad de enojarse. Chocaste el coche, no hay otro coche. ¿Quieres coche? Repáralo. Enseñar a hacerse responsable de los propios Y actos. eso se pone, Consecuencias. no son castigos. Ajá. Yo eduqué a mis 9 hijos y te puedo decir que jamás los castigué, nunca. Pero se enfrentaron a unos límites insalvables. No podían traspasar los límites. Y si alguno de ellos se atrevía a superar los límites, inmediatamente le caía el chahuistre de las consecuencias. Y sin gritos, ni sombrerazos, ni enojos, ni golpes, ni ofensas, ni humillaciones, ni nada. Con toda frialdad, elegancia y amor, él se hacía cargo de la consecuencia de sus acciones. Yo estoy seguro que el 90% de los radioescuchas no se atreven a poner límites. Háganlo hoy. Lo único bueno que nos dejó el ranchero enamorado, ¿no? Hoy. Sí, el de las botas. De las botas. Bueno, hermano, vamos a hacer una pausa antes porque ya llegamos a la hora. Les vamos a anunciar a nuestro auditorio de Radio Católica Internacional. La misa va a ser a las 7:30 de la tarde.